Pues muy buenos días a todos. Venga, ahí yo creo que he estado colocándola antes. Bueno, buenos días primero a Pablo y Jesús y a todos los que estamos juntos. Porque iniciativas como estas yo creo que no hay otro momento mejor. O sea, que tenemos que empezar a trabajar. Yo voy a intentar, como me toca plantear el marco y hablar de innovación, voy a intentar hablar de innovación, de emprendimiento, pero luego dejadme que lance un par de cosas que seguro que a todos los profesores y profesoras que estamos hoy aquí pueden interesar por el momento de implantación y, en fin, porque seguro que puede ser de interés, ¿no? Es verdad que es importantísimo hacer encuentros de estos dirigidos a docentes y con docentes, y sobre todo cuando surge de los docentes de formación profesional de toda España, porque al final sois quienes vais a llevarlo a la práctica en vuestro día a día, ¿no? Completamente de acuerdo, Jesús, con lo que decías de hasta qué punto cada profesor es capaz de cambiar el futuro de sus estudiantes, ¿no? Yo, si me da tiempo, os contaré alguna anécdota de una visita que hice ayer a los centros. Fijaros, porque es el mejor sitio, un centro, para comprobar que la innovación y el emprendimiento en formación profesional son unos elementos que al final son lo que dan calidad a la formación. Porque tenemos que trasladarlo a los alumnos y porque tenemos que incorporarlo en nuestro día a día, también como profesionales que somos de un sector que es el de la educación y la formación, ¿no? Y las dos cosas, la innovación y el emprendimiento, son elementos transversales, ya sabéis, del nuevo sistema de formación profesional que hemos impulsado desde el Ministerio, que hemos trabajado con todos, hemos intentado que fuera lo más colaborativo posible. De hecho, gran parte de los que estáis hoy ahí, Pablo, habéis colaborado incluso en los currículos, pero tenemos que intentar hacer lo posible entre todos, con el trabajo al final de cada uno de los que estamos vinculados de una forma o de otra a la formación profesional. Y yo siempre hablo de la formación profesional del siglo XXI para intentar marcar la diferencia con lo que hemos hecho hasta ahora o se hacía hasta ahora en términos globales, porque hay experiencias tan impresionantes que al final la normativa no suele inventar nada, pone un sistema al servicio de los que hacen las cosas más innovadoras, ¿no? Y os decía, no es posible una formación profesional del siglo XXI sin innovación, ¿no? Y comentabais, la capacidad transformadora de la formación profesional está de verdad íntimamente vinculada con la innovación y con la investigación aplicada. Justo por eso le hemos dado tanta importancia en la norma, ¿no? Porque los procesos de digitalización, el desarrollo de las nuevas tecnologías, los entornos virtuales, la globalización del conocimiento, el desarrollo sostenible, que no dejan de ser palabras que utilizamos mucho, pero que es que en la práctica han transformado de verdad y van a transformar mucho más el mundo en el que vivimos, ¿no? Y han transformado y van a transformar, insisto, más todavía, todos los sectores productivos sin excepción, pero también los más tradicionales, ¿no? Que son los que veía yo ayer, como os digo, y os contaré. Han transformado todos los sectores, ¿no? Y eso ha hecho también que transformen lo que se espera del sector de la formación con respecto a esos sectores y a la formación de los profesionales que van a ir a esos sectores. Y por eso la innovación nos toca doblemente, porque tenemos que incorporarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje. No podemos seguir enseñando o proponiendo a nuestros estudiantes que aprendan de la misma manera que hace unos años, no tantos, porque las metodologías tienen que cambiar, porque tenemos que incorporar innovación dentro de nuestra propia dinámica de trabajo como sector, y por eso tiene mucho que ver los proyectos y todos los módulos nuevos de sostenibilidad y digitalización que vais a ver después, ¿no? Pero os decía que nos toca doblemente, por una parte por eso, pero por otra parte lo tenemos que incorporar en lo que son las competencias técnico-profesionales en las que vamos a formar a los alumnos en función de qué especialidad, ¿no? En los contenidos, aunque hablemos de que, por entendernos todos muy rápidamente, aunque ya no trabajamos con contenidos en la formación profesional, ¿no? En eso también somos, yo diría que pioneros. Hemos conseguido eliminarlos, no sin reticencias, pero en fin. Y si la formación que reciben nuestros estudiantes y nuestros trabajadores, no nos olvidemos que la formación ahora ya, la formación profesional está dirigida a todos, tiene que satisfacer las necesidades formativas
de los profesionales. Entonces no podemos formarles para esa realidad laboral que no va a ser la de ellos y la de ellas, ¿no? Que no es la que van a vivir. Para que cumpla su función, la formación profesional tiene que estar en perfecta sintonía con los perfiles laborales que están siendo demandados, ¿no?, por las empresas. Y para eso la formación profesional, y es lo que estamos intentando crear, yo creo que entre todos, es una formación profesional puntera, flexible, internacionalizada, dinámica, perfectamente adaptable a los cambios muy rápidamente que se van dibujando constantemente en el escenario socioeconómico, pero ahí lo que necesitamos es que desde los centros hagáis la formación muy unida a la innovación, muy unida al desarrollo de proyectos de innovación. Un centro de formación profesional ya no puede hacer solamente una oferta formativa que sea la misma año tras año. Eso ya hemos de olvidarnos, ¿no? Y gestionar este cambio como cuesta gestionar todos los cambios, ¿no? Habrá muchos profesores aquí que trabajáis eso con los alumnos y con las alumnas. Y es por eso que ha sido tan necesario y que era tan necesaria la gran transformación que hemos hecho en el modelo de formación profesional. A mí me da mucha rabia, os lo tengo que confesar ahora que estamos entre profes, que se diga que la formación profesional está de moda. No es verdad que esté de moda, es que es tan necesaria que o hablamos de formación profesional o lo hacemos bien, o de esto va a depender el futuro de nuestras jóvenes generaciones, de los trabajadores, y el desarrollo económico de nuestro país. O sea, claro que tenemos en nuestras manos una cosa fundamental, ¿no? Sabéis que la ley de formación profesional y el Real Decreto de Ordenación, que se aprobó en julio, con una fecha que no se nos olvida a nadie. Yo que soy bastante mala para las fechas, 18 de julio de 2023, o sea que todos nos acordaremos. Es verdad que lo que ha hecho ha sido sentar las bases para esa nueva hoja de ruta para los próximos años, ¿no?, en materia de formación. Porque os decía, necesitamos una formación mucho más ágil, mucho más conectada, mucho más rápida y sobre todo un marco mucho más flexible para que cada centro sea capaz de hacer aquello que yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero que en la cafetería los profesores dicen, caray, qué lástima, porque si pudiéramos dar este módulo, este ciclo, incorporarlo aquí, abriríamos muchas puertas y oportunidades a los chavales. Bueno, pues justo de eso se trata. Por tanto, de que tengáis mucha más libertad para hacer la formación profesional que vosotros tenéis claro que necesitan vuestros estudiantes, que no son los mismos en La Coruña que en Jerez de la Frontera, ¿no? Y ahora estamos en un momento que a mí me parece que es crítico y en el que, desde luego, los centros tenéis una labor vital, que es desplegar en su totalidad el nuevo modelo y consolidar ese sistema de formación profesional, que es verdad que se habla bien de él y en su mayoría yo creo que estamos todos bastante satisfechos de lo que hemos conseguido hacer y también con el plan de modernización. Y en la Comisión Europea, curiosamente, nos ponen ya como ejemplo, en lugar de mirar a Alemania, ponen como ejemplo el sistema español. O la OCDE nos pregunta cómo estamos haciendo, o la UNESCO nos pregunta. Por tanto, algo, desde luego, estamos haciendo bien, ¿no? Pero ahora nos toca desplegarlo y es el momento de la implantación, que es cuando, bueno, pues hay que contener la respiración y conseguir que cada centro lo haga lo mejor posible. Y ahí la labor vital la tenéis vosotros y de eso es de lo que depende el éxito de la formación profesional. Aquí yo os tengo que decir que tenéis a disposición del Ministerio, los que me conocéis lo sabéis, nuestra disposición en cualquier momento a ayudaros. Tanto es así que vamos a plantear una especie de diálogo abierto con el profesorado para que podáis consultar cualquier tipo de duda técnica, de algún modo hacernosla llegar para que os podamos contestar en abierto, ¿no? Preguntas hablando de formación profesional. Y mirad, la nueva formación profesional es una realidad con la modernización de los centros, que tiene mucho que ver con la innovación y con el emprendimiento, ¿no?, que decimos. Poniendo al servicio de los centros, es lo que hemos intentado, las nuevas tecnologías, las metodologías, evidentemente el cambio hacia una formación innovadora, puntera, emprendedora, que incorpora las tecnologías, que cambia las metodologías, no se puede hacer si mantenemos los centros exactamente iguales. Entonces, es por eso por lo que se han creado aulas ATECA, por las que luego ya me detendré en algunas cosas, ¿no?, pero por lo que hemos creado las aulas ATECA, que todos ya conocéis, los proyectos de innovación,
que convocamos año tras año. Por cierto, aquí, como alguno de los que estéis conectados seguro que estáis pendientes de esto, la resolución última se publicará ahora en el mes de junio y la nueva en un par de meses, la de este año, que además este año se va a concentrar en proyectos de innovación vinculados a retos o al trabajo por proyectos. ¿Para qué? Para intentar promover progresivamente el cambio metodológico. Es decir, no todos los equipos docentes tienen por qué crear nuevos retos y lo que necesitamos es un banco de retos, un repositorio donde cualquier profesor, cualquier equipo docente de cualquier centro pueda echar mano para ver qué retos les encajan o por lo menos tener un reto a partir del cual hagan sus modificaciones. Eso es lo que vamos a conseguir con la nueva convocatoria de proyectos de innovación. Estamos pendientes, hemos incorporado todo lo que tiene que ver con simuladores y gemelos digitales. Si recordáis, muchos de vosotros os pedimos a todos los que teníais aulas ATECA que nos dijerais qué simuladores o qué gemelos os vendrían bien tener en el aula para poder hacerla más útil, ¿no? Y para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí, después de una convocatoria que ha costado muchísimo, los que tengáis memoria y os acordéis desde cuándo os lo pedimos, hace más de un año, pues no es que nos hayamos parado, es que todas las cosas son más complejas, que muchas veces más complejas de lo que nos gustaría, casi siempre. Lo que os facilitaremos y pondremos a vuestra disposición son las licencias de los simuladores y gemelos digitales que habíais pedido, viendo los que eran más comunes, pero en fin, por una cantidad bastante grande, precisamente porque nunca vamos a tener tantos fondos en formación profesional como ahora y hemos de utilizarlos muy bien. Pondremos también a vuestra disposición, por ejemplo, una plataforma común y una formación que os permita hacer los propios diseños de contenidos digitales. Es decir, que vamos a intentar, en la medida en que ya sabéis que en la formación del profesorado, por ejemplo, las competencias del Ministerio son solamente complementarias a las que tienen las comunidades autónomas, garantizar que las que son esenciales para la transformación las tengáis a vuestra disposición. E insisto, siempre cualquier aportación es bienvenida, cualquier sugerencia que venga del profesorado. Os decía que era una realidad por el tema de la modernización de los centros. Yo, pensando en lo que os podía contar, he planteado como 10 puntos, ¿no? El segundo sería una formación que está basada en la innovación, en la sostenibilidad, en la investigación aplicada y en el emprendimiento, porque lo que hasta ahora era, en muchos casos, ¿no? Desde luego no en todos, y tenemos unos ejemplos estupendos, pero en muchos casos todo lo que tenía que ver con innovación, con sostenibilidad, con emprendimiento, era eso que era como la puntilla, ¿no? en el huevo. Era aquello accesorio, pero que no era lo nuclear y lo troncal. Y tenemos que intentar invertirlo de tal manera que todo se ponga, todos los módulos profesionales se pongan al servicio y entre todos se cree esa dinámica de innovación que incorpore todo esto, ¿no? Y que incorpore el emprendimiento. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues a través de, como os decía, los proyectos de innovación, las aulas de emprendimiento, que sabéis que también están, luego ya os detallaré algo más. ¿Qué tercer punto destacaría yo del nuevo sistema, ¿no? Pues con una oferta formativa modular y absolutamente flexible. Mirad, no podíamos mantener una oferta cerrada porque la formación en el siglo XXI ya no es así. Y es verdad que aquí vamos por delante de otras etapas educativas y de otros sistemas, precisamente por la tradición que teníamos en formación profesional. Pero mirad, es fundamental, no podemos decir que la formación debe ser a lo largo de la vida y, sin embargo, estar proponiendo unas ofertas que son completamente cerradas y que o haces esto o no hay otra oferta, y además que es la misma, como os decía antes, da igual en La Coruña o en Jerez de la Frontera. Pero ¿qué tendrá que ver la formación que necesita no en lo troncal, no en lo que identifica una titulación o un certificado o una acreditación, pero sí en los complementos de formación? Tiene que ser una oferta modular que permita a cada uno componer, como en un Tetris, esa oferta que se necesita. Y por eso hicimos los grados. Lo de los grados ABCD
que ya sabéis que van de lo más grande a lo más pequeño, no me voy a detener porque os lo sabéis ya todos, ¿no? Pero que lo que conseguimos es que un único sistema esté al servicio de las personas a lo largo de, de toda su vida laboral, porque da la sensación, a veces cuando mirábamos la formación profesional del sistema educativo, da la sensación de que íbamos a tener a los estudiantes siempre como estudiantes, pero es que luego van a ser trabajadores, esperamos, para eso los formamos, ¿no? Y los trabajadores también van a estar siendo estudiantes, porque necesariamente ya no es una opción, es una obligación el estar actualizándose, ¿no? Y queremos que se actualicen en el marco de lo que les ofrece la formación profesional y olvidarnos de lo que, por ejemplo, las empresas, sobre todo las grandes, ¿no? Las que tenían recursos, hacían, que era hacer su propia formación en paralelo. ¿Por qué? Porque no daba respuesta el sistema. Eso es una catástrofe, porque al final si analizamos los datos de esa evaluación, lo que nos dice es que lo estamos haciendo mal, ¿no? Y ahora lo que estamos consiguiendo es que muchas empresas ya empiecen a decir, bueno, ya no necesito hacer formaciones paralelas porque el sistema sí puede darme lo que necesito. Bueno, pues vamos a trabajar con vosotros. Eso es lo que ha hecho cambiar el chip a las empresas, ¿no? Y que de repente ya estén mucho más dispuestas, ¿no?, a trabajar con nosotros. Y ahí cuando se hablaba de los grados, ya sabéis que los grados... están los grados de nuestros ciclos formativos, de grado básico, grado medio, grado superior de siempre. Están los cursos de especialización, los máster. En el grado C están los certificados profesionales, que no ya certificados de profesionalidad. Y esto yo os pido a todos los profesores y profesoras que colaboréis, porque el discurso tenemos que constantemente repetirlo para que en plan lluvia fina vaya calando, porque cuesta trabajo, y hay a quienes les cuesta mucho trabajo entender que el sistema de formación profesional ya no es la formación para el empleo, que no existe. Toda la formación profesional es para el empleo, o es que los ciclos formativos no son para el empleo. O sea, esta barbaridad ya no existe, y entonces ahora de lo que se trata es de que en los centros de formación profesional, también por supuesto en los centros autorizados para impartir formación para personas trabajadoras, ¿no?, pero en los centros de formación profesional tenemos que ir avanzando, y no solamente en los centros integrados, ya tenemos experiencia, en realidad es convertir todos los centros en centros integrados, ¿no?, de tal manera que se impartan desde los grados D y E, que siempre han sido los de los centros del sistema de formación profesional del sistema educativo, pero también los grados C, los B y los A. ¿De dónde van a salir estos? Muy rápido, os intento contar todo muy rápido porque quiero contaros muchas cosas. Del troceo en el que vosotros habéis participado, muchísimos profesores, de todas las especialidades y por toda España, en la fragmentación de los ciclos formativos, en grados C, certificados profesionales, en grados B al final, que son los módulos que se pueden ofertar de manera individual y que nunca serán aquellos que no están vinculados a un estándar de competencia. Es decir, jamás se va a poder hacer, por ejemplo, un ciclo formativo a base de grados B por adición. Siempre habrá que pasar por un centro, inevitablemente, para hacer algunos módulos. Y luego los grados A, que son nuestras microformaciones o microacreditaciones o microcredenciales, ¿no?, que al final son una parte de lo que al final acaba formando parte o de un grado C de certificados o de un ciclo formativo. Por tanto, ahí está. Y en todas tiene que estar incluida la innovación y el emprendimiento, porque al final vamos a eso. Y la oferta modular, que es algo muy importante antes de pasar de tema. La oferta modular no tiene que ser residual, no es porque llamamos a nuestros módulos profesionales que ya tenemos una oferta modular. La oferta modular de verdad es cuando las personas pueden matricularse en el pack completo, vamos a decir, de lo que es un curso, o de manera modular, pero no porque si nos sobran plazas se lo dejamos coger a los de modular, sino porque tiene que haber un porcentaje reservado. Ya el propio Real Decreto establece que tiene que haber una reserva para las personas que han hecho acreditación de competencias y que quieren completar con una oferta modular aquellos módulos que les faltan y que les permiten conseguir
subir en esa escalera, ¿no?, de grados desde la... La cuarta cosa, yo creo que tendríamos que ver lo importante que son los nuevos módulos que hemos incorporado en los currículos y que al final tienen que ver con el objeto de la jornada de hoy, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es lo que nos adapta a la realidad, ¿no? No solamente teníamos, por una parte, que eliminar los contenidos como obligatorios de todos los reales decretos en los módulos profesionales. ¿Por qué? Pues porque todos sabéis, eso costó mucho trabajo tomar la decisión y fue más que consultada con todos los centros. Hubo una temporada en la que yo cada vez que iba a un centro preguntaba, os preguntaba, ¿cómo veis el tema de los contenidos? Y con muy pocas excepciones me decíais, pero si es que están los RAs, los contenidos para lo único que sirve es para que queden obsoletos los currículos. Por tanto, ningún profesor, yo diría que ninguno, siendo maximalista, ningún profesor de formación profesional, teniendo los RAs, necesita los contenidos. Por tanto, unos currículos actualizados y que se adaptan a los cambios que hace falta que podáis incorporar, ¿no? Pero además, y centrándome en el tema de los nuevos módulos, el de sostenibilidad aplicada al sector productivo, que es fundamental. Luego me detengo en algunas cosas, vuelvo a repetiros, ¿eh? El de digitalización aplicada al sector productivo, el de proyecto intermodular, que es tan importante y que luego vais a hablar sobre él, y además que acabo de escuchar que vais a hacer un premio, así que os felicito. ¿Por qué es tan importante el proyecto intermodular, aunque luego lo vuelva a comentar? Porque queremos cambiar la metodología. Y es verdad que, aunque gestión del cambio son 3 palabras que se dicen así muy fácilmente, a todos nos cuesta. Y entonces hay que cambiar nuestra forma de hacer, pues cuesta, aunque luego después de repente, sobre todo porque tampoco sabes cómo te va a funcionar y cómo te vas a desenvolver, ¿no? Y estamos todos muy acostumbrados a nuestro aula, a nuestro grupo y hacer, bueno, todos los profesores sabemos, ¿no? Entonces, el proyecto intermodular se colocó como obligatorio con una intención y era componer como una semilla en todos los centros, da igual que hubiera equipos docentes un poco más movidos o menos movidos, pero que por lo menos hubiera un proyecto intermodular que obligara a trabajar en un proyecto que interconectara los módulos, para que dejaran de ser como compartimentos estancos. Porque cuando uno ha hecho uno y ve que la cosa tampoco se da tan mal, no es tan complicada y no es tan terrible trabajar, por ejemplo, 2 profesores en el mismo aula, pues poco a poco las cosas van cambiando. Esa era la intención del proyecto. Y por eso también lo metimos en la formación profesional de grado básico, porque la idea es, si alguien necesita trabajar todo lo que se trabaja en todos los módulos, pero en el proyecto especialmente, pues son los estudiantes con perfil de formación profesional de grado básico, ¿no? Y también el itinerario individual para la empleabilidad 1 y 2, que sé que algunos, hubo algún colectivo, algún grupo de profesores y profesoras a los que no les gustó mucho el cambio de denominación. Tengo que decir que fue una propuesta que proviene de los propios docentes que nos ayudaron a diseñar el módulo y que nosotros adoptamos inmediatamente porque nos parecía que de verdad tenía mucho que ver con el salto que teníamos que dar, porque si seguía llamando igual, tendemos a seguir haciendo lo mismo. Y queríamos que Folie IE no fuera esa puntilla del huevo que os decía antes, queríamos que fuera de verdad algo que entrara como troncal a transformar todo lo que pasa en el ciclo, ¿no? Y aumentando además toda la potencia. Y luego el tema del inglés. Ya sabéis que siempre ha sido una demanda de las empresas que el inglés estuviera en el currículo básico, y algunas comunidades autónomas lo habían incorporado en todas, no en todos los casos, así que lo pusimos. Todos estos módulos, por cierto, están en el Real Decreto de Ordenación, es el 18 de julio de 2023. El quinto elemento, voy un poco más rápido, conformación del profesorado. Mirad, no podemos plantearnos una formación profesional, me lo habréis oído muchas veces algunos de vosotros,
mejor que la calidad que tienen sus profesores. Nosotros desde aquí hicimos el esfuerzo para transferir a las comunidades autónomas fondos para que pudieran formar al 100%, hicimos el cálculo del 100% del profesorado de formación profesional. Con toda seguridad no ha llegado al 100% del profesorado, pero lo que tenemos claro es que para nosotros sí va a ser una prioridad la formación. Entonces estamos trabajando, por ejemplo, en estos módulos nuevos. Hemos hecho un convenio con Naturgy, por ejemplo, para ofrecer formación que tenéis en la página web del Ministerio y de Naturgy, y materiales. Para la digitalización aplicada a los sectores productivos acabamos de establecer un acuerdo con Indesia, por ejemplo, mucho más allá de que haya otro tipo de materiales. Vamos a hacer formaciones muy punteras en tecnologías, por ejemplo, de inteligencia artificial, lo mismo que hicimos con los primeros cursos de especialización, lo seguiremos haciendo para que el profesorado podáis empezar a impartir esos cursos de especialización que van a ser muy punteros, porque el de inteligencia artificial y Big Data, fijaros si cambia rápido, que ya tenemos que retocarle, partirlo en dos, y en IA probablemente hacer más de uno, ¿no? Vamos a trabajar en OpenRAM, en software y accesibilidad, en fin. Y además, el tema de la formación profesional, de formación del profesorado, lo que hemos hecho ha sido plantear esa red que ya conocéis todos de centros de excelencia, la red estatal de centros de excelencia, que tenemos 66 centros. La convocatoria del segundo año de los primeros saldrá como en un mes, y una de sus principales funciones es formación puntera para el profesorado de las demás comunidades autónomas, de todas las comunidades autónomas, no solamente de la propia, ¿no? O sea, que es muy importante que os aproximéis a los centros de excelencia. Mira, la sexta cuestión de la que yo hablaría es que tenemos que tener una mayor participación, y es un sistema con mayor participación de los sectores empresariales, que tienen que participar en ayudarnos a identificar las nuevas necesidades formativas, nos tienen que ayudar en el diseño de la formación. Para eso estamos creando hubs con ellos. Ya sabéis que existe el hub tecnológico, y vamos a crear alguno más que tiene que ver con toda la parte aeronáutica, toda la parte de economía verde, y alguno más que os iremos contando, justamente para garantizar la actualización permanente, ¿no? En séptimo lugar, con una mayor, muy vinculado a este primero, ¿no? Con una mayor corresponsabilidad entre los centros y entre las empresas, con el carácter dual que es tan necesario para mejorar la formación del alumno, ¿no? Y conectarla con el empleo y con los profesionales. Y aquí ya sabéis que lo que toca en la implantación ahora es ampliar el carácter dual. También yo tengo que deciros que a mí digamos que me subleva un poco cuando escucho a algunos un poco ajenos, ¿no? a lo que es la realidad de los centros, creo, hablar del carácter dual como si de repente partiéramos de cero y de tierra quemada. Hombre, es que todos los estudiantes de formación profesional pasan por las empresas, han estado pasando por las empresas, los centros tienen relación con las empresas. Quiero decir que nunca se parte de cero, ¿no? Y el carácter dual, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el plan de formación individualizado que hemos creado. ¿Por qué? Porque lo que queremos no es que estén más tiempo en las empresas, sino que estén más tiempo con más calidad. Y siempre pongo el mismo ejemplo. No queremos que estén más horas, si las horas les van a dedicar en hacer exactamente lo mismo, en barrer, porque lo que harán será detestar barrer. Lo que queremos es que practiquen o se formen o se entrenen más RAs de los que podían hacer antes. Por tanto, más tiempo, pero también más calidad. Y eso se tiene que reflejar en el plan de formación individual. ¿Qué es lo que no se debe hacer en un plan de formación individualizado? Y aquí necesito trasladároslo para que entre todos lo traslademos, por favor. Bajo ningún concepto se trata de que haya que cumplimentar planillas o hacer cosas complejas, por Dios. Se trata de tener los RAs y con una cruz. Nosotros hemos hecho el modelo, está en un anexo del Real Decreto para los grados CES, BES y AS, que son competencia nuestra porque no están transferidas. Una cruz en los RAs de si se va a trabajar solamente en el centro,
solamente en la empresa o en el centro en la empresa. Eso es lo único que hay que hacer, poner una cruz, no nos volvamos locos, que muchas veces hacemos muy complicado lo que ha de ser simple. Y el número de horas, no las fijéis por módulo profesional en la empresa, pues, en fin, no las fijéis. La sugerencia es del ministerio. Eso es muy complejo y sobre todo porque lo que debería fijarse es el número de horas en su globalidad. ¿Qué REAs de primero se va a trabajar en el tiempo que van a estar en la empresa y en su globalidad en los módulos profesionales de primero? ¿Y qué REAs de segundo van a trabajar en la empresa en segundo cuando vayan? En su globalidad, no por módulos, por una razón. Y es porque las horas que vayan a trabajar REAs de un determinado módulo profesional a la empresa, bajo ningún concepto deben afectar al horario del docente. Y esto ya sé que ha habido quien ha pensado que podía tener que ver con eso. El horario del docente, el docente en su horario debe tener las horas completas, porque le va a permitir hacer otras cosas. Luego también os lo comentaré, ¿no? Pero no se trata de reducir las horas respecto a la hora de duración, el tiempo de duración del módulo profesional en el horario docente. ¿De acuerdo? Pero desde luego la tranquilidad, yo transmitiría que es tan importante hacer bien la implantación, que no pretendamos nadie hacer todo el primer curso. Claro que nos equivocaremos el primer curso y no pasa nada, lo iremos mejorando. Ni tenemos que ir a ser maximalistas el primer curso. Hay que implantar, hay que hacerlo lo mejor posible y luego iremos mejorando sobre la práctica, que es lo que sabemos hacer muy bien en los centros, creo, ¿no? Octava cosa, con nuevas figuras que aporten mucha más calidad al sistema. Sabéis que existe la figura del coordinador de innovación, del coordinador de internacionalización, los tutores duales por grupo, por supuesto, y el tutor de empresa y el coordinador de orientación. Estos coordinadores, digamos que se asimilan, hemos intentado asimilarlos en la medida que la distribución competencial nos lo permite a las jefaturas de departamento. Es decir, que nosotros, por ejemplo, en nuestro territorio de gestión, los coordinadores de innovación y de internacionalización tendrán en su horario recogido la liberación horaria para ejercer estas funciones, porque está muy bien el voluntarismo, pero no todo tiene que ser voluntarismo. Por tanto, esas figuras deben tener una correspondencia en el horario de quien las ejerce, ¿no? Noveno, generador de eso que llamamos, y suena un poco cursi, ya lo siento, pero bueno, de un ecosistema de la formación profesional permanentemente conectado. Es fundamental que los centros cada vez más se abran a lo que les rodea, ¿no? Al territorio, para que las empresas puedan acudir a los centros de FP como si fueran generadores de innovación, generadores de proyectos, y hacer esos proyectos de innovación también con las empresas o con las pymes que tenemos cerca, no tenemos por qué tener grandes empresas, ¿no? Y también utilizando a lo que vamos a desarrollar, pero ya está en la norma, que son esos organismos intermedios que lo que intentan es facilitar el trabajo a los centros y hacer muchas veces esa tarea de lo que todos hemos vivido a veces, ¿no? De ir casi mendigando a las empresas que nos cojan a los chavales, ¿no? Pues esos organismos intermedios que son las cámaras de comercio o que pueden ser oficinas que están en los municipios y que tienen que ver con esto. Y por último, yo hablaría de la importancia de la estrategia de orientación profesional, que tiene mucho que ver con el emprendimiento, que tiene mucho que ver con la innovación, porque no dejan de ser parte de esas habilidades que llamábamos tan mal soft y que ya en la norma ya veis que las hemos llamado habilidades para la empleabilidad, porque daba la sensación de muchas veces las palabras tienen mucho que ver con la dignificación de las cosas, ¿no? No es que sean blandas y las duras eran las importantes, es que sin eso alguien es mucho menos empleable. Así que el sistema va a tener una estrategia de orientación profesional que acompaña a las personas desde edades muy tempranas,
siempre comento que la orientación profesional hemos de empezar a hacerla a partir de la segunda parte de la primaria. Es un error empezar en la ESO, porque los jóvenes no saben lo que quieren, pero saben que no está dentro de su espectro de elección. Por tanto, una tarea muy importante también tenemos los centros de formación profesional para abrirnos y acercarnos a la segunda parte de la primaria y a la ESO, para hacer talleres conjuntos, hacer propuestas que permitan a los chicos y a las chicas descubrir lo que es la formación profesional cuando se pueden plantear esto, ¿no? Yo diría que son los 10 elementos que conforman un sistema basado en la innovación, en la investigación aplicada, en el emprendimiento. Luego, ahora ya por centrarme en algunas cosas que son relevantes, diría yo, ¿no? El tema de las aulas ATECA, pues, por ejemplo, en la red de centros de excelencia o los proyectos de innovación. Ya sabéis que hemos puesto a disposición de los centros lo que hemos llamado, inicialmente no se llamaba así, lo que pasa que luego se fue generando el nombre y se fue trasladando y ya se ha quedado como aulas ATECA, que son aulas de investigación aplicada, ¿no? Que ha sido una de las principales actuaciones, ¿no? Del plan de modernización. Fijaros, hemos creado, nos queda este año para crear todavía, más de 1.250 aulas ATECA, quiere decir que más de 1.250 centros tienen ese aula. ¿Qué hacer con los centros que no lo tienen? Pues aquí lo que nos toca es empujar para que estas aulas se creen por las administraciones en los centros que todavía no lo tienen, o ir creando nosotros en menor medida, porque evidentemente el plan de modernización, el primero, acabará este año, vamos a empezar con el segundo plan. Fijaros, estas aulas, alguien puede decir, bueno, total, para poner una... ¿Para qué sirve? Escuché yo hablar a alguien que además era un responsable de la administración, cuando estábamos viéndolo hace unos años, tengo que decir. Pero estábamos viendo unas aulas ATECA impresionantes y alguien dijo, bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, seguro que alguien que se dedica a la docencia no pregunta nunca que eso para qué sirve, ¿no? Porque eso, al final, lo que te permite, cuando estás en un espacio distinto, lo que te permite es impulsar nuevas formas de interacción, de aprendizaje, trabajar en eso que hemos llamado las redes inteligentes colaborativas entre centros, hacer un aprendizaje mucho más activo, con conectividad. Fijaros, ahora mismo podemos recrear en las aulas prácticamente, probablemente no todo, no sé, seguro que diríais, ni idea tiene, porque no sé de cada especialidad, pero yo diría que casi cualquier operación podemos recrearla en las aulas ATECA, en cualquier familia profesional. Porque si disponemos de esas estaciones de trabajo o de las gafas de realidad virtual que permiten hacer actividades con incorporar las realidades virtuales o las realidades mixtas para emular la realidad y hacer un entrenamiento, conseguimos hacer un entrenamiento de habilidades muy cercano a lo que ocurre en un hipotético espacio productivo, ¿no? Y eso es en realidad lo que provoca un salto cualitativo en la formación. Eso es innovación aplicada a la formación. Evidentemente, antes de manejar, por ejemplo, una grúa, ¿no?, con varias toneladas, el estudiante puede practicar todo lo que necesite. ¿Qué nos permite eso? Nos permite individualizar el aprendizaje hasta donde queramos, porque habrá estudiantes que con 3 ensayos manejan una grúa, pero habrá otros que necesiten 30. Y no podemos hacer esos ensayos con una grúa real, ¿no? Entonces, os pongo estos ejemplos que he ido viendo en centros, ¿no? Pero, entonces, este fomento del uso de la realidad mixta o virtual o aumentada con experiencias remotas, ¿no?, al final lo que hacen es incorporar con absoluta normalidad en lo que es el día a día de la formación, pues los simuladores de los que os comentaba antes, o la computación avanzada, o los gemelos digitales, que al final es lo que van a acabar utilizando en la realidad de la empresa, pero no solamente en las grandes, es que esto inevitablemente va a llegar también a las medianas o a las pequeñas, ¿no? Entonces, cuando hablamos, qué sé yo, de la impresión y el escaneado 3D
que veía ayer en un centro de calzado, ¿no? Al final lo que permite al alumno es acceder al modelado de piezas para la creación de esas piezas vinculadas al desarrollo de su actividad profesional, porque es que es lo que están haciendo en su centro y en colaboración con las empresas. En fin, por ir avanzando. Os decía que pondremos a vuestra disposición una plataforma digital que facilite la conectividad. ¿Por qué? Para que voluntariamente quien quiera la utilice, pero que sea una plataforma común que permita intercambiar contenidos digitales, es decir, que cada centro no sea un islote que lo hace para sí mismo o para unos cuantos con los que trabaja, cuando imaginar si todos los centros de formación profesional se pusieran a trabajar de manera coordinada y con las herramientas que permitiera hacer uso de todo, ¿no? Los proyectos de innovación. Os lo he comentado ya, como todos los conocéis, no voy a entretenerme demasiado en ello. Ahora mismo tenemos en torno a 250 proyectos. Como os decía, va a salir la nueva resolución y luego después la de este año, la nueva resolución es la de 2023. Y la de 2024 vamos a convocar por cerca de 30 millones de euros proyectos de innovación, pero solamente este año vamos a hacer una especie de paréntesis y lo vamos a utilizar solamente para disponer de ese banco de retos que va a estar a disposición de todos los docentes en cualquier sitio de nuestro país, ¿no? O sea que al final se trata de que seáis los auténticos motores de innovación en vuestros entornos más cercanos, ¿no? Como os decía. Y os comento un poco los ejemplos que vi en los dos centros vinculados a los proyectos de innovación que visité ayer. Porque a veces proyectos de innovación nos hace pensar en cosas como muy emergentes y dices, caray, yo no me manejo bueno, pues en dos sectores tradicionales, ¿no? Uno tenía que ver con el calzado y otro con el hortofrutícola. Bueno, en un proyecto de investigación vinculado al calzado, lo que estaban haciendo era algo que habían pedido las empresas de calzado y era una herramienta digital para crear lo que ellos llamaban un zapato inteligente. Tengo que deciros que era impresionante verlo, ¿no? Para personas con diversidad funcional. ¿Cómo lo hacían? Trabajando juntos la familia de textil, confección y piel con ciclos vinculados a la automatización, ¿no? Y con el aporte de las empresas. Y es el calzado, que no hay nada más tradicional cuando está vinculado a digamos a calzado de calidad, imaginad. Y en el sector hortofrutícola, por ejemplo, pues veíamos un proyecto de innovación que consistía en una estación robótica para el control de calidad hortofrutícola comunicada con 5G. ¿Qué hacía? Identificar si las frutas estaban afectadas por plagas que solamente se ven en el interior. ¿Y cómo hacían esto? Pues a través de midiendo la densidad. Es decir, que todo esto que estamos haciendo en los centros de formación profesional, ahora lo que nos toca, ya que tenemos una batería de proyectos de innovación impresionante, es también poner todos los proyectos de innovación a disposición de todos los centros y lo que sí haremos será un gran evento para que todos los que habéis participado en proyectos de innovación podáis mostrarlos. De tal manera que demos a conocer para que ya no solamente sea de unos centros, sino que sea, digamos que de todos, ¿no? Yo os animo, por otra parte, a que todo lo que hagáis lo colguéis en la plataforma que hemos planteado de FP Conecta, que ya sabéis que va a servir no solamente para que trabajéis entre centros, sino que trabajéis con cualquier empresa de cualquier localización, o incluso para que las empresas os hagan propuestas para acoger estudiantes o incluso para ofertar puestos de trabajo, que es lo que nos están pidiendo muchas. O sea que yo creo que hay que estar ahí. Mirad, otra de las actuaciones en las que yo me quiero detener un poco más es lo que tiene que ver con la red estatal de centros de excelencia, que como os decía, son 66 ya, de sectores que hemos considerado prioritarios. ¿Qué pretendemos con estos? Pretendemos que sean tractores de la innovación, que se encarguen de hacer formación para el profesorado a nivel estatal. ¿Quién organiza esa formación? Los propios docentes, de tal manera que contactarán con
con los máximos expertos, pero nadie mejor que los docentes saben que necesitan sus compañeros que están impartiendo lo mismo que ellos. Donde tienen que hacer proyectos de innovación que van a poner a vuestra disposición, o colaborar en la detección de las necesidades formativas para los distintos perfiles, ¿no?, de sus especialidades. Y aquí a lo que os animo a los que no sois centros de excelencia es a contactar con los centros de excelencia de vuestro sector, porque hay centros colaboradores. Los proyectos siempre tienen que hacerlo con centros que no sean centros de excelencia, porque no se trata de hacer un grupo que trabaje solamente entre ellos. El tema de las aulas de emprendimiento, otra cosa que tiene mucho que ver con poner al emprendimiento en el centro de las cosas, porque con el emprendimiento no queremos convertir a todos nuestros estudiantes en emprendedores que creen su propia startup o su propia empresa. Algunos sí, por supuesto, pero queremos que todos tengan la competencia emprendedora. Y eso no es una cuestión de nacer o no nacer con ello, es una cuestión de formar. Por tanto, emprendedor hay que ser incluso para ser trabajador por cuenta ajena, ¿no? Y ahí también haremos algo que os anuncio muy en general, pero lo que haremos será ayudas para las propuestas de emprendimiento, de creación de empresas por estudiantes de formación profesional y vinculadas a los centros, pero estamos trabajando en ello todavía, así que no os doy mucho más detalle. Pero es fundamental que las aulas de emprendimiento sirvan como puente entre el entorno educativo y el empresarial, y que ahí estén dentro cada vez más las asociaciones de empresas, las asociaciones sectoriales, las cámaras de comercio, cualquier entidad, en fin. Y recordad que hay una guía de espacios que está publicada en la página web, al principio, en el año 21, cuando lo hicimos. Hay 1.350 aulas de emprendimiento en 1.350 centros. Por pararme un poco en los nuevos currículos, cómo se ha incorporado la innovación y el emprendimiento que os comentaba antes, ¿no? Aquí sí que quiero insistir, porque estoy segura de que todos los que estamos aquí hemos escuchado a alguien hacer declaraciones diciendo que es que se estaban esperando los currículos del ministerio, que no estaban, por aclararlo, aunque sé que muchos de vosotros lo sabéis. Los currículos básicos se aprobaron en los anexos de ese Real Decreto de Ordenación hace casi un año. Por tanto, sí están. Sí están. Habréis oído probablemente que esta semana se han aprobado 4 reales decretos que consolidan la regulación de los grados medio, de los grados básico, grados medio, grados superior y cursos de especialización. Pero, insisto en ello, son reales decretos que lo que intentan los hicimos para facilitar el manejo en los centros por el profesorado y por todo aquel que quisiera ver cómo, digamos que cómo es el currículo último, por entendernos, de cada ciclo formativo en este caso, o de cada curso de especialización. No tienen ningún contenido nuevo que no estuviera en el Real Decreto de Ordenación o en los reales decretos de cada uno de los ciclos. Por tanto, no, en ningún caso estos reales decretos podríamos haberlos obviado y no hacerlos. La única intención fue de facilitar. Si hubiéramos sabido, probablemente habríamos tomado otra decisión, pero la única utilidad que tienen, insisto, es la de facilitar la consulta. La referencia sobre cada ciclo formativo está en su Real Decreto y en los nuevos módulos, en los anexos del Real Decreto de 18 de julio de ordenación de 2023, hace un año, ¿vale? Como ya sabéis que a partir de septiembre se implanta eso, evidentemente los nuevos módulos entran en vigor. La digitalización y la sostenibilidad lo puede impartir cualquier profesor que tenga que pueda impartir cualquier módulo profesional en el ciclo, a excepción del especialista de inglés, por razones obvias, el de itinerario personal para la empleabilidad, obviamente, los especialistas de FOL. Y hay una cosa más que son las materias optativas.
Las optativas al final lo que pretenden son o bien que desde los centros propongáis alguna materia optativa, o bien que utilicéis algún módulo de otro ciclo y que entendáis que puede sumar, o bien que utilicéis cualquier complemento de formación, que pueden ser todos los grados A, en muchos casos, muchas formaciones que ya estabais incorporando y que proponían las empresas del sector y que para sumar al currículo ordinario, ¿no? Entonces, muchas formaciones de grandes empresas que están en Internet y que las ofertaban, nos las han cedido para incorporarlas como grados A. Por tanto, todo eso cabe en las materias optativas, más allá de las que se diseñe en cada comunidad autónoma. El proyecto intermodular, no voy a hablar de él, lo he comentado, pero vais a hablar mucho de él. Así que el intento es eso, es empezar a trabajar por retos, simulando una situación real, para intentar plantear esas nuevas metodologías, ¿no? Y poco a poco ir avanzando. Porque con respecto a la oferta en sí misma. La oferta en sí misma, con este troceo que os decía, los reales decretos van a salir a partir del mes de junio en el segundo semestre, es decir, al final de este año tendremos absolutamente todos los grados C, todos los grados B y todos los grados A, derivados de nuestros ciclos formativos. Y fijaros, nuestra estimación es que va a haber un catálogo de en torno a algo más de 9.000 ofertas formativas. 9.000 ofertas que, claro, las pequeñas al final, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer es poder, os decía antes, como un Tetris, ¿no? Hacer itinerarios formativos mucho más personalizados, ¿no? Y que vosotros también podáis utilizar para dar a cada persona lo que, digamos diseñar ofertas que a cada persona le propongan lo que necesita, sobre todo a las personas trabajadoras. Los jóvenes, cuando hablamos de ciclos formativos y de máster, estamos hablando de cosas distintas. Ya sabéis que hemos diseñado ya 38 nuevas titulaciones, todos los cursos de especialización, no me entretengo mucho en contároslos, y ya os digo que fijaros con qué rapidez cambia, que el de IA y Big Data ya estamos trabajando para modificarlo con las empresas, porque se trata de esa oferta a la carta. Es decir, cuando una oferta se dirige a un centro de formación profesional que también imparte grados C, grados B, grados A, tenemos que ser capaces de tener la mente abierta. Sé que no solo depende de los centros, me diréis, pero para identificar dónde está lo que necesitan y plantear facilitárselo, ¿no? Ya en muchas comunidades autónomas empiezan a transferir fondos de la formación profesional de los trabajadores a educación para que se pueda hacer en los centros. Así que ahí, insisto, vosotros tenéis mucho que decir. También en una cosa muy importante, que son la propuesta de las ofertas combinadas. Las ofertas combinadas, recordad que son aquellas que vinculan un grado básico con un medio, o un medio con un superior, o un medio con un medio, o un superior con un curso de especialización, porque esas propuestas deberían surgir de los centros hacia las administraciones en muchos casos. Tema de dual, que tiene mucho que ver con incorporar la innovación, porque por mucho que queramos, los centros nunca vamos a tener, incluso con los mejores simuladores del mundo, nunca vamos a tener una innovación, todas las innovaciones que pueden verse en la empresa, ¿no? Más allá de que muchas competencias se aprenden muy rápidamente en la empresa, mucho más que en el centro, ¿no? Y ya sabéis que todas, a partir del grado C, el grado C y el grado D y el E, a veces, pero siempre puede tener el carácter dual. No voy a entrar en las dos intensidades, ¿vale? Pero por comentaros alguna cosa por si os preocupa. Vamos a ver. El caso de la dual general, que va de 500 a 700 horas. ¿Cómo todos los ciclos formativos van a tener el mismo número de horas exactos? Pues dependerá de cada ciclo. Dependerá
de cada tejido productivo que tiene alrededor. Y la organización también, desde la alternancia dentro de, por ejemplo, cada semana, a un mínimo, que es lo que hemos establecido, que es un periodo en primero y un periodo en segundo. Por tanto, ¿cómo se plantea, cómo lo planteamos nosotros en nuestros territorios de gestión y otras, y algunas de vuestras comunidades autónomas? No tenemos que buscar el doble de empresas, tenemos que intentar que por ejemplo, los alumnos de segundo, que ya tienen una cierta trayectoria, vayan en el periodo de enero a marzo o abril, y a partir de abril a junio vayan los de primero. Por tanto, en la misma empresa podrán ir varias, ¿no? Estamos trabajando en cosas también que nos ayudarán mucho, solo para que os suene, como es, digamos, que dar incentivos a las empresas, incentivar a las empresas de alguna manera, y estamos trabajando con otros ministerios para que las empresas se incorporen a la dual y que sea todo mucho más fluido. Sabéis que hemos incorporado a través de la ley de algunos, probablemente no estéis al corriente, hemos incorporado en la ley de enseñanzas artísticas una modificación de nuestra ley de FP para decir que ningún centro puede dar dinero a cambio de un puesto de dual en las empresas, ni directamente ni a través de fundaciones, ni nada, para evitar esas cosas que hemos vivido este año y que veíamos que no se resolvían y que había que resolverlo porque lo que ponía era en situación de desigualdad a un estudiante de centros públicos, de centros concertados o de centros privados. Por tanto, todos en igualdad de condiciones, no se trata de pagar o se trata de, desde luego, de mantener, digamos, que los principios comunes a todo el sistema, ¿vale? Algo muy importante en la dual que vuelvo a repetir: no debe hacer variar el horario de los docentes en cuanto a número de horas de los ciclos. Os decía, al final, sobre el tema de dual, mirad, al final lo que queremos todos es que nuestros estudiantes consigan empleo. Y es verdad que la dual, al final, lo que permite es que haya una cantera de talento muy a disposición de las empresas, ¿vale? Porque yo siempre les digo a las empresas que no hay mejor proceso de selección que tener estudiantes, ¿no?, de formación profesional. Pero mirad, al final el trabajo compartido entre el profesor del centro y los profesionales de la empresa lo que garantiza es una cualificación muy actualizada también para los docentes, porque habrá formación para los docentes en la empresa, que si recordáis ya hicimos una primera convocatoria que tuvimos que anular porque nos llegó el COVID, ¿vale? Pero mirad, trabajar con las empresas en colaboración es que es la obligación de la formación profesional si queremos que sea de calidad. Y eso no es privatizarla, ni es dejarla en sus manos. Los centros de FP son los que tienen el control de la oferta de formación, pero no podrán hacerla con calidad sin la empresa. Entonces, y yo creo que la colaboración, en la que la mayoría estamos de acuerdo, porque, insisto, en la teoría todos estamos de acuerdo, luego hay que... Pero no podemos establecer una relación con las empresas desde la desconfianza, al revés. Hay que trabajar desde la confianza. Y las empresas no nos van a quitar nada a los centros de formación profesional, al revés, nos pueden dar y nos pueden colocar en el lugar que tenemos que tener, ¿no? Así que es verdad que somos conscientes de que, en fin, de que tenemos todo esto que ir construyendo. Tenemos dos figuras esenciales, que son las del tutor dual de centro y el de empresa, que tienen que trabajar como en esas dos aulas, en el aula del centro y en el aula de la empresa. Y sabemos que la mayor dificultad está en las pymes. Para eso, en el segundo plan de modernización que os decía, vamos a intentar, vamos a incluir, no vamos a intentar, un plan de choque para impulsar la dual, con incentivos para las empresas. Vamos a plantear todo lo que tiene que ver con organismos intermedios.
para seguir apostando por la colaboración público-privada y sobre todo porque os sintáis más acompañados los centros. Vamos a poner en marcha en torno a unas 100 unidades aceleradoras de Dual. Las hemos llamado UNAD nosotros. Todavía no ha salido, pero saldrá en relativamente poco tiempo. Que estén ubicadas en polígonos industriales o en ayuntamientos de tal manera que actúen como enlace entre las empresas, los puestos que pueden poner a disposición las empresas y los centros, ¿vale? De tal manera que ayude en términos similares a los prospectores, que también ya sabéis que en muchas comunidades autónomas lo tienen disponible con nuestros fondos de los programas de cooperación territorial. Tanto continuarán, ¿no? No voy a entrar mucho en otras figuras que tienen mucho que ver también con la innovación, inevitablemente, que ya hemos hablado del coordinador de innovación y del coordinador de internacionalización y del de orientación profesional. Pero es fundamental que también vayamos haciendo crecer todo lo que tiene que ver con buenas prácticas, con redes de centros entre comunidades autónomas, pero luego ya también que aumentemos lo que ya estáis haciendo muchos y que tiene que ver con trabajar fuera. Orientación profesional, fundamental para que funcione bien la formación permanente a lo largo de la vida. Tampoco es una puntilla. El centro que trabaje bien la orientación profesional tendrá muchos mejores resultados, sin duda. Yo ayer vi una experiencia de formación profesional de grado básico que también vamos a intentar ver cómo generalizamos, ¿vale? En fin, todos al final, todos los profesores tienen esa dimensión de orientación, así que tenemos que intentar trabajar y tenemos que intentar trabajar, insisto, estando al día de lo que ocurre en el mundo de la formación profesional y en el ámbito académico. Como tengo el reloj, voy intentando acabar. Tenéis FP Conecta, en la que deberían estar incluso todos los estudiantes, porque, insisto, van a empezar progresivamente a tener incluso ofertas de aquellas empresas que han colaborado con nosotros para diseñar las ofertas de formación. Por ejemplo, todas las grandes del Hub Digital van a empezar a trabajar ahí, ¿no? Entonces, al final se trata de una plataforma que lo que genera es una amplia comunidad que está formada por los centros, por los docentes, por el alumnado, por la población activa, los trabajadores, las empresas, las administraciones autonómicas, el gobierno central, o sea, al final todos los que podemos mejorar esto, ¿vale? Es verdad que, por tocar una cuestión en los 5 minutos que me quedan, el tema de la oferta y la demanda de las plazas. Es verdad que cada vez tenemos mayor demanda y eso es una muy buena noticia, ¿no? Porque es verdad que cada vez eligen más. Si veis El País, veréis una noticia que sale hoy que dice un estudiante que dice: estudio bachillerato porque no me llega la nota para entrar en formación profesional. O sea, que de verdad, yo creo que tenemos que sentirnos todos tan orgullosos de haber hecho juntos, porque eso no es posible hacerlo desde la administración solo. Quien piense eso es una tontería, ¿no? Para que la matrícula de formación profesional haya aumentado un 35%, que es un fenómeno que están estudiando, como os digo, en Europa, y que estemos en 1.200.000, que cada vez haya más, que hayamos creado en el plan de modernización, fijaros, nos planteamos crear 200.000 plazas en 4 años. Nos llamaban locos, os puedo contar un poco incluso las propias comunidades autónomas decían: esto es imposible. Bueno, pues en los 4 años hemos financiado 320.000 plazas. Vamos a crear otras 120.000 más. ¿Cómo? Pues evidentemente nosotros controlamos las plazas que creamos, por tanto, en centros públicos. ¿Por qué? Porque es verdad que cada vez es más noticia el incremento de la formación profesional privada, inevitable, igual que en todas las etapas del sistema educativo, hasta la universidad. Lo que pasa es que hasta ahora la formación profesional no era de interés y ahora ya sí. Así que desde el Ministerio lo que estamos intentando es garantizar que cada estudiante, no hay nada contra los centros privados y por supuesto los concertados, pero tenemos que intentar, y es lo que hacemos desde el Ministerio,
garantizar que cada estudiante que vaya a un centro privado lo haga por decisión propia, pero no porque no tiene una opción de formarse en un centro público y en un centro público de la misma calidad. Eso es lo que rige absolutamente todas las actuaciones, ¿vale? Así que, como os digo, crearemos otras 120.000 plazas. Si somos capaces, intentaríamos llegar a las 150.000, pero en fin, no nos cabe duda de que la formación profesional acaba un poco como empezaba y como comentaba Jesús al principio. Es que la formación profesional puede cambiar el modelo productivo del país, y eso significa, cuando hablamos de modelo productivo, no es ser economicistas, es que según vaya bien al país, a nuestros jóvenes y a nuestros trabajadores les irá bien y tendrán muchos mejores empleos, mucho más bienestar en fin, y su vida será bastante mejor. Con lo cual, al final, cuando hablamos de que las personas se sitúan en el centro del nuevo sistema de formación profesional, tiene que ver con eso, ¿no? Que trabajamos para ellas y para generarles oportunidades. Y os decía, si vierais el grupo de jóvenes de formación profesional de grado básico con el que estuvimos ayer compartiendo un rato, y que de repente la formación profesional les había permitido abrir una puerta de oportunidad cuando ya se consideraban unos fracasados antes de haber empezado casi a vivir. Es que es tan importante lo que hacemos, en fin, yo no os voy a convencer porque sé que somos muchos los convencidos, ¿no? Pero es que tiene tanto que ver con el bienestar individual y con el bienestar colectivo, como os decía. En fin, el desequilibrio entre los niveles de cualificación de nuestra población ahora mismo y las necesidades del mercado laboral es clarísimo. Pero en el caso del desempleo juvenil, acabo con esto, fijaros que solamente 13 de cada 100 tienen un título de formación profesional. Todos los demás tienen otro título o no tienen titulación. Por tanto, es que la formación profesional, lo que estamos haciendo, les sirve para trabajar, les sirve para mejorar su vida. Así que tenemos por delante, bueno, un reto, yo creo que impresionante, pero uno de los más atractivos, para que además nos puede convertir en un sistema mucho más equitativo, que esté asociado al talento y a la excelencia, y que ayude a nuestros jóvenes y a la población activa. Creo que una parte del éxito del sistema es que todos los que estamos en este lado, en la administración ahora mismo, venimos de los centros y conocemos los centros y conocemos lo que el papel puede soportar, pero un centro no. Y eso es lo que intentamos tener en la cabeza constantemente. Nos equivocaremos, pero desde luego intentamos ponernos al servicio de los centros para que podáis hacer lo mejor posible vuestra tarea, ¿no? No podemos hacer lo mismo que antes porque los estudiantes necesitan otras cosas y tenemos que prepararles para su futuro, que no es ni nuestro presente, mucho menos nuestro pasado, aunque sea muy reciente, ¿no? El Ministerio va a estar a vuestra disposición, os decía antes, de verdad, para cualquier duda, cualquier propuesta que pueda surgir en este camino, que, en fin, la implantación de un nuevo sistema tampoco nadie dijo que fuera fácil, pero desde luego es apasionante y podemos hacer grandes cosas. Yo creo que no hay nada más gratificante, ya os digo, desde luego para nosotros como equipo en el Ministerio. Así que nos tenéis a vuestra disposición. Como ya os digo que empezaremos a abrir ya cuando lo cerremos, ya daremos difusión para que estéis informados. Preguntas de profesorado, que tengáis cualquier duda con respecto a cualquier cuestión y que queréis plantearlo, para que os podamos contestar directamente, sobre todo para dar tranquilidad, para acompañar y para no generar preocupación en el profesorado, porque yo creo que lo más importante es dejar que cada profesor y cada profesora y cada equipo docente haga lo que sabe hacer, que es hacer la mejor formación profesional posible entre todos. Así que oferta, más proyectos de innovación, incorporando estos proyectos dentro de cada oferta, abriéndonos a las ofertas para trabajadores y trabajando el emprendimiento, que es fundamental.
Por mi parte, nada más para limitarme. Tenía más cosas apuntadas para contaros, pero intento ajustarme al tiempo. Así que muchas gracias a todos.